Aleluya. Y leímos en Lucas capítulo 14, versos 26 y 27, pero me quiero enfocar en el verso 27. Y dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vea usted, primero dice, aleluya, el que no lleva su cruz. Pero ¿cuál es la cruz de Cristo? ¿Acaso nosotros vamos a cargar con una madera como lo hizo el maestro cuando pusieron aquella cruz, que él la cargara hasta el Gólgota donde fue crucificado? Nosotros ya no vamos a llevar una cruz de madera. Eso ya para nosotros es simbólico. O sea que la cruz de Cristo para nosotros es parte del sufrimiento que Él tuvo para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, para que tuviéramos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Él pagó, Él llevó el dolor, la angustia, Él fue afligido, Él fue angustiado, Él fue azotado, Él fue herido. Y allí en el capítulo 53 de Isaías nosotros podemos analizar el sufrimiento de Jesús, que dice que no se podía reconocer el maestro. Él fue ultrajado, él fue de una manera, hermanos, aleluya, tan golpeado que su rostro se desfiguró, su espalda le arrancaron la carne, la piel con los azotes, y fue escupido, fue humillado, y todo por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor, Él es bueno, amén. Entonces Él nos hace una invitación y dice, si tú no llevas la cruz, si tú no cargas con la cruz, tú no puedes ser mi discípulo. Pero vamos a analizar qué es la cruz de Cristo. Pero antes vamos a ir a Hechos capítulo 14 y su verso 22. Vaya conmigo, por favor, rápidamente allí, mueva su Biblia a Hechos capítulo 14 y su verso 22. Vamos a ver, aleluya. Dice hasta arriba, en el verso 8, en el título, dice, Pablo es apedreado en Listra. Si nosotros leemos desde el verso 8 en adelante, nos daremos cuenta que Pablo andaba predicando, y por causa de haber sanado a una mujer, Pablo es apedreado. Él es apedreado y lo dejan como muerto. El verso 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que, dice, persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad de Derbe, y de haber muchos discípulos, o de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué? Escuche esto. Pablo va predicando por diferentes lugares, ciudades, pueblos. Y al sanar una mujer, el enemigo levanta una turba y hace que a este hombre, este siervo de Dios, lo apedreen de manera que pensaron que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Nosotros podemos imaginar qué golpiza le dieron con piedras a Pablo, como para pensar de que estaba muerto. Cómo se veía físicamente y cómo se sentía físicamente el apóstol Pablo. Yo nada más estoy cansado por un viaje que es cansado, manejar tantos días, y luego los viajes son cansados, hermano. Nos duele el cuello, la espalda, nos sentimos calambres de tanto andar a veces sentados. Pero Pablo no estaba cansado del viaje, él tenía dolores en su cuerpo, pero de las piedras que lo golpearon. Si a veces nosotros, ¿verdad?, con un tropezón que nos demos y nos arrancamos una uña, ya no venimos al culto. Ah, no, me siento mal, me duele el pie, tengo hinchada la uña. Un pequeño dolorcito de estómago, ya no venimos, no. Ahí le dicen al pastor que me duele el estómago, por eso no fui. Que me duele la cabeza, que parece que me quiere dar fiebre, me duele tantito una muela, y ya no venimos al servicio. Por cualquier detalle, hermanos, por un problema, es que estoy enojado, no puedo ir al culto. Ahí le dice que me enojé. ¿Y cuántas excusas ponemos? Pablo había sido apedreado.
Pablo había sido apedreado de modo que lo habían dejado como muerto. Y dice que este hombre de Dios se levantó cuando los discípulos lo rodearon, y él fue y predicó en ese lugar de Derbe, y luego regresó a las otras ciudades, Iconio, Listra, Antioquía. Pero ¿para qué regresó? Para confirmar los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permanecieran en la fe. ¿Escuchó eso? Pablo estaba todo golpeado, con dolores en su cuerpo, adolorido, y él va a darle ánimo a las iglesias que estaban levantando, a los hermanos, a los discípulos. Pero el apedreado era Pablo, no los discípulos ni la iglesia que él visitaba. Este hombre, hermanos, tenía tanta fortaleza espiritual, tanto amor por la obra de Dios, por las almas, por la iglesia, por el evangelio, que aún como estaba en su condición, en vez de que él se desanimara porque lo apedrearon, él estaba tan animado que exhortó a los hermanos, regresó a exhortar a las iglesias de que permanecieran en la fe. Oiga, personas como Pablo necesitamos ser. Gente como Pablo, servidores como Pablo, que no lo detuvo ni una pedreada que le dieran, y lo dejaban casi muerto, lo arrastraron. Y este hombre se atreve a venir a las iglesias donde habían pasado antes para exhortar, a decirle: ánimo, hermano, anímense. Por cualquier cosa ya no vienen a la iglesia, ya no quieren permanecer por cualquier problemita. Miren, a mí me acaban de apedrear y me dejaron como muerto, y aquí estoy. A lo mejor casi ni podía caminar el apóstol Pablo de los golpes, las heridas. Y él exhorta a las iglesias, le dice: anímense a seguir adelante, fortalezcanse en la fe. A pesar de que nos está sucediendo esto, vamos a seguir adelante. Nos espera la bendición, nos espera la vida eterna. ¿Y cuántas palabras pudo haber usado el apóstol Pablo para animar a esas iglesias? Miren a mí, a lo mejor les daba testimonio y decía: miren, me acaban de apedrear y aquí estoy dándole ánimo a ustedes. En lugar de que yo regresara al mundo, en lugar de que yo me desmayara, en lugar de que yo me desanimara, aquí estoy animándoles a ustedes también, que a pesar de todo sigo predicando el evangelio de Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor y a su nombre. Miren lo que dice el verso. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles, escuche esta parte de este versículo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuche la palabra que dice, es necesario. Así que no es casualidad que nosotros los cristianos tengamos que pasar por problemas. No es casualidad, ni solo a usted, ni solo a mí, sino que todos somos participantes. Por eso dice, la palabra está bien clara y dice: es necesario. Quiere decir, necesitamos las aflicciones, necesitamos, dice, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenemos la necesidad como humanos, porque el carácter humano de nosotros es un carácter difícil. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pecadores por práctica, pecadores. Desde que Adán pecó, hay una maldición que se generó y viene en los genes, viene en el cuerpo, viene en la sangre. El pecado, hermanos, el pecado lo venimos arrastrando desde Adán y Eva. ¿Me entienden? Pero para que este carácter humano pueda ser transformado, necesitamos, ahí le dice, es necesario. Necesitamos estas tribulaciones para que ese carácter defectuoso, el carácter humano,
sea transformado a un carácter espiritual y lleguemos a ser, como la estatura de Cristo Jesús, una persona espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que aquí nos aclara muchas dudas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué es que tantos problemas nos vienen como cristianos? ¿Verdad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? La gente se pregunta. Los cristianos tenemos muchos problemas. La gente del mundo tiene menos problemas. Nosotros los cristianos tenemos más problemas. Problemas en el hogar, con el esposo. ¿A cuántos hogares y cuántas familias me ha tocado visitar, hermano? Donde llegamos a las iglesias, a los pastores, con las familias. Tiene problemas con el esposo. Otro tiene problemas con su esposa. Otro tiene problemas con un hijo. Otro tiene problemas con una hija. Tiene problemas con un hijo drogadicto. Tiene problemas con unos hijos rebeldes. Tiene problemas con el vecino. Tiene problemas en su trabajo. Tiene problemas con su negocio. Tiene problemas con su carro. Tiene problemas con su casa. Tiene problemas, hermano. ¿Quién no tiene problemas? Se llaman tribulaciones. ¿Cómo se llaman? Diga conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Es necesario. Y hoy debemos de aprender eso. Para que el día de mañana, o si hoy, si en esta semana, he estado pasando en tribulaciones, en problemas, nos ha tocado llorar, o si va a venir todavía la tribulación, nosotros ya sabemos que era necesario que viniera. Por eso no es fácil, ¿verdad? Es fácil leer y decir, como el apóstol Pablo dijo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 5:17 de primera Tesalonicenses. Dice, dad gracias. Lo leemos bien bonito y no lo sabemos de memoria. Pero cuando estamos pasando en la tribulación, ¿para cuánto se nos hace fácil decir gracias, Señor? Porque mi hija hasta ahorita no entiende. Porque mi esposo hasta ahorita me lleva a la contraria. Es rebelde, no entiende. Gracias por este otro problema. Gracias, Señor, porque a través de estos problemas estás moldeando mi vida. Estás moldeando mi carácter. Estás haciendo de mí una persona con una fe firme, con una fe sólida. Estás transformando mi carácter a un carácter espiritual. Gracias. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de decir así? No es fácil. No lo es. Pero sí estamos aprendiendo y entendiendo que es necesario que en lugar de esas pruebas, de esa tribulación, llevarme de regreso y alejarme de Dios, lo que está haciendo Dios es a través de la tribulación acercarme más a Él. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros los humanos no buscamos a Dios cuando estamos bien. No nos acercamos a Dios, no oramos suficiente. A veces ni ayunamos en un año. Nos cuesta orar, nos despertamos de madrugada o el Espíritu Santo nos despierta de madrugada para que oremos y a veces no tenemos esa fortaleza, el valor, esa determinación de levantarme, de ponerme de rodillas o de andar caminando de madrugada haciendo un clamor, dándole gracias a Dios, orando, clamando. No tenemos a veces ese valor y no lo hacemos, pero cuando hay problema, pero cuando hay necesidad, allí sí nos acordamos de orar. Allí sí estamos, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor, sáname, sana a mi esposo, sana a mi esposa, sana a mi hijo, Señor, provéeme, necesito para los pagos, Señor, provéeme en el negocio, dame un trabajo. ¿Cuántos de nosotros clamamos cuando estamos ya que sentimos la soga ahí en el cuello? Allí sí nos acordamos, ¿verdad? Y ahí estamos todos los días, Señor, acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y estamos clamando. Pero cuando estamos bien, dormimos y roncamos como carcacha vieja, ¿verdad? Ni nos acordamos de dar gracias, comemos, ni nos acordamos y gracias, Señor, por este plato de comida, porque hay muchos que no lo tienen. Bendice a aquel que no está comiendo en este momento, al huérfano, al pobre, a la viuda. Señor, no nos acordamos. Yo me he sentado a la mesa muchas veces hasta con siervos de Dios que cuando ponen la comida yo nada más observo. Cuando vengo a ver ya están pum, 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 están comiendo. Y yo digo, vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias.
Hermano, porque ¿sabe por qué está comiendo así sin dar gracias? Porque no está pasando problema, no tiene necesidad en ese momento. Por eso se le olvida. En mi mente doy gracias a Dios. Pero no tenemos esa voluntad de abrir nuestra boca. Esperamos a que venga la necesidad, la tribulación. Pero Dios, a través de la tribulación, Él está obrando. Dice que los pensamientos de Dios son siempre pensamientos de bien. Nunca, nunca y nunca ha habido en la mente del Señor y en el corazón de nuestro Dios un pensamiento de mal para la iglesia, para el pueblo, para sus hijos. Jamás. El corazón de Dios es un corazón tan grande en amor que dice los pensamientos, los deseos, el plan de Dios siempre para nosotros es pensamientos de bien. Él tiene planes de bendecir a usted, de bendecir a mí, de bendecir a la iglesia, de bendecir a sus hijos. Pero a veces nosotros no lo entendemos. Siempre Dios ha tenido planes de bendición para nosotros y a veces nosotros no lo vemos, no llega a nuestra vida porque también nosotros lo rechazamos con nuestros hechos, con nuestra falta de búsqueda. Siempre estamos reclamándole al Señor, renegando cuando viene problema, cuando viene necesidad y cuando viene dificultad. Y el apóstol Pablo llega y le dice a la iglesia: ánimo, iglesia. Anímense. ¿Cuánta gente falta en las bancas aquí? Que a lo mejor estuvo en la iglesia, que tal vez esta semana vino, que tal vez la semana pasada vino todavía, el mes pasado, y hoy ya no vino. Porque a lo mejor está pasando por el desierto. Le llegó el momento también de la tribulación, como a todos. Está pasando en ese momento de tribulación, en ese momento de dificultad, de necesidad, donde nos afligimos, donde nos angustiamos. Pero es necesario que a través de esas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Tiene que ser moldeado el carácter humano, tiene que ser transformado el carácter a través de la tribulación. Es necesario. Y a su nombre. Salmo capítulo 34, verso 19. Dice el salmista: muchas. ¿Cómo dice? ¿Dice que pocas? No, dice muchas. ¿Están aquí? Dice muchas. 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, dijo David. Él era un hombre justo que luchaba por la bendición. Él peleaba por la bendición, aunque también falló y pecó como cualquiera de nosotros, porque era humano. Pero cuando él estaba en aflicción, en angustia, él dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas. ¿Escuchó la palabra? Diga conmigo: muchas. Ay, Dios. Lo entiendo, a lo mejor se vino sin desayunar o en ayuno, ¿verdad? No tiene fuerza. Diga conmigo: muchas. Más o menos. Muchas son las aflicciones del justo. Y entonces, ¿por qué nos quejamos cuando viene la aflicción? Porque a mí, el de allá de enfrente es mundano, Señor, y ni siquiera problemas tiene. Más bendecido lo veo cada día y estamos peleando con Dios, ¿verdad? ¿Por qué será que en vez de que le vaya mal porque es bien pecador? Mira, Señor, otro carro tiene, otra casa, ya hizo más negocio, y yo que te sirvo, y yo que compro flores, y yo que voy a barrer la iglesia, y yo que ofrendo, y yo que diezmo. Señor, mira, más problema, más necesidad. Y ahí estamos, que no sabemos ni con quién pelear. Diga conmigo: seré yo maestro. ¿Seré yo maestro? O dígale que está a su lado, ahí te hablan. Hermano, es necesario estos mensajes. A lo mejor a veces hasta el mismo predico, pero no es porque yo lo quiera predicar, ni porque no haya más temas que predicar. Hay un montón de temas, de mensajes que Dios nos da. Pero uno de los mensajes que debemos de predicar y que se debe de predicar en las iglesias constantemente es que nos fortalezcamos en el Señor y que nada nos aparte de Cristo Jesús, que nada nos haga retroceder. Uno de los mensajes que debe haber siempre en la iglesia presente es que a pesar de la necesidad, del problema y la tribulación, no vamos a regresar, no vamos a ceder, vamos a permanecer como una iglesia firme, nos vamos a declarar en victoria, nos vamos a declarar bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que estemos pasando, nuestra confianza tiene que estar firme y vamos a permanecer, porque una corona nos espera, la corona de la vida, la corona de la vida eterna. La cruz de Cristo terminará
lleguemos con el Señor. Y dice, un día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, y a su nombre. Un día, en vez de esa cruz. ¿Y cuál es la cruz? Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta en Hechos capítulo 14, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones. Y el salmo que acabamos de leer dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Abra su Biblia en el Salmo 107, por favor. Salmo capítulo 107, su verso 6. Oh, mi Dios. El verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice los versos anteriores, el contexto. Dice: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Cuando no hemos pasado por situaciones donde sentimos que nuestra alma desfallece, el mismo maestro pasó por esa circunstancia. El capítulo 22 del Salmo, usted lo ha leído, cómo habla el salmista, da una profecía del sufrimiento que tendría Jesús de Nazaret cuando le llegara su turno y él fuera azotado, fuera herido y fuera ultrajado y fuera clavado en una cruz. Hermano, el dolor y el sufrimiento, esa es la cruz de Cristo. Las aflicciones, que hay en nuestro diario vivir, las luchas, las dificultades, los problemas que tenemos por causa de la palabra, por causa del evangelio. ¿Sabía usted que cuando nosotros fuimos llamados, nosotros vivíamos en un mundo de tinieblas, en pecado y en maldad? Y el Señor metió su mano de poder y nos sacó de ese terreno de pecado, de ese terreno del enemigo, y nos transportó al terreno de la vida eterna, de la salvación. Nos cambió de lugar, nos cambió de ruta, nos cambió de dirección con la palabra. Nos iluminó, nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Y sabe una cosa, ahora de donde Dios nos sacó, allí está el enemigo, y Él va a luchar, Él va a pelear para hacernos volver atrás. Pero nosotros nos aferramos a la palabra, nosotros nos aferramos al mensaje, nosotros nos aferramos a las promesas y decimos: un día en vez de una cruz, Jesús me dará la corona. Un día en vez del sufrimiento, Jesús me dará la vida eterna. Un día donde yo esté con el Señor, ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá problema, no tendré que pagar renta, no tendré que aguantar a mi suegra. Aleluya, ¿verdad? Amén. Va a llegar el día, hermano. Va a llegar el momento, pero mientras eso sucede, estamos pasando por necesidad y tribulación, y tenemos que aguantar, tenemos que soportar. Dice una hermana tuvo un sueño, y en el sueño ella veía que llevaba cargando una cruz bien pesada, y al lado de ella iba otra hermana con una cruz, y la otra hermana se quejaba constantemente y decía: hermana, ya no aguanto la cruz, ya no puedo dar un paso más, es muy pesada. Y la hermana le decía, dice: no, hermana, aguanta, ya vamos a llegar. Iban pasito a pasito, despacio, porque ya era pesada la cruz, era cansado el camino, el desierto. Y en el camino la otra hermana se desanimó y dijo: le voy a cortar a mi cruz. Y bajó la cruz y le cortó un pedazo. Y más adelante, dice, volvió y se quejaba la hermana y decía: ya no aguanto, no puedo más con esta cruz. Ella lo vio en el sueño y dice, y la hermana volvió a bajar su cruz y cortó otro pedazo y quedó más chiquita su cruz. Y así continuaron caminando en el desierto, y la hermana que llevaba su cruz completa iba llorando, afligida, angustiada por el peso de la cruz y el calor sofocante del desierto. Ya no podía más, pero ella, como pudo, dio paso y paso lento, pero nunca dejó de caminar. Dice: llegó el momento en que nos aparecimos ya paradas enfrente de un abismo, y del otro lado, dice, había del otro lado del abismo, ahí estaba el Señor con sus ángeles y estaba esperándonos. Y el Señor, dice, con sus brazos abiertos,
Entonces dice, en mi corazón el Señor puso que yo parara la cruz aquí en este lado y la dejara caer. Y cuando la cruz la dejó caer, quedó exactamente como un puente para que ella cruzara. Y ella pasó en el puente de la cruz que ella trajo cargando. Y fue y el maestro la abrazó y ella jaló su cruz de aquel lado. Cuando la otra hermana intentó hacer lo mismo, su cruz ya estaba cortita. Le había quitado en el camino. Ella paró su crucecita que ella traía y cuando ella la dejó caer para ver si hacía un puente, la cruz se fue en el abismo y allí se quedó del otro lado. Eso es cuando a veces no queremos cargar con nuestra cruz y le queremos cambiar a la palabra y queremos omitir en la palabra muchas partes, muchos versículos. No queremos estudiar, no queremos aceptar, decimos no. Y hay mucha gente que dice no, esa parte es agregada, ese no es bíblico, ese no es original, eso lo agregaron los hombres después. No queremos aceptar a veces que es necesario que pasemos por fuego, por tribulación, por necesidad. Una ocasión andábamos por los altos de Chiapas y yo estaba pasando un problema difícil. Y yo traía una cara, hermano, una cara larga así cuando no aguantamos el problema. Y un pastor me quedó viendo, me señaló y me dijo, hermano, dice, veo que pesa tu cruz, ¿verdad? Yo dije, sí, hermano, estoy pasando una situación muy difícil. Y yo pensé que me iba a decir otra cosa. Y me dijo, hermano, pues acomódate la cruz. Aleluya. Si pesa, bueno, acomódesela entonces. Eso es lo que hacemos cuando llevamos una carga y nos pesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nos la acomodamos porque nos falta todavía para llegar. No la tiramos y la dejamos ahí, ¿verdad? No. Decimos, no, es que tengo que llevarla hasta la casa. Si es un trozo de leña y que necesitas esa leña, te va doliendo tu hombro. ¿Y qué es lo que haces? La acomodas para que puedas aguantar a llegar. No la vas a dejar allí. Claro que no. Así es la cruz de Cristo. Tenemos que aguantar, tenemos que soportar. Vamos a leer el verso 13 del Salmo 107. Gloria al Señor. Dice, luego que clamaron a Jehová en sus angustias. ¿Cuál era la clave para el pueblo de Israel y cuál ha sido la clave? Clamar. Por eso Dios le dijo a Jeremías cuando Jeremías estaba preso. Jeremías estuvo mucho tiempo también metido en un foso profundo, en el cieno profundo. En lugares, hermano, donde habían unos pozos profundos, ahí lo tuvieron prisionero a Jeremías. Todo porque por ser el predicador de la palabra, porque era el profeta que daba la palabra de verdad, que anunciaba el mensaje, que anunciaba lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, a los reyes que desobedecían, al pueblo que vivía en desobediencia. Y cuando Jeremías hablaba, Dios ponía palabras en su boca, los reyes se levantaban y decían, no, esa palabra no es de Dios. Y entonces lo mantenían preso. Y allí donde él estaba preso, le habló la voz de Dios y le dijo, Jeremías. Él no estaba allá en el parque tomándose una nieve con el pie cruzado. No, él estaba en aflicción, encarcelado por ser el mensajero de la palabra de Dios. A veces pensamos que ya porque soy el predicador, soy el evangelista, soy el pastor, ya me deben de poner unos pétalos de flor para que yo entre a la iglesia. No. Que ya yo soy mejor que el otro, no. Yo soy más grande, no. Que yo necesito más privilegio, no. Somos siervos de Dios y el siervo es sinónimo de servir. Jesús nos mandó a servir y a dar nuestra vida como Él la dio por nosotros en el servicio de la obra de Dios. Si nos vamos a desgastar en el evangelio, bendito sea el Señor, porque recompensa tendremos. Que no nos desgastemos trabajando para el mundo y trabajando para un patrón humano y carnal. Que nos desgastemos trabajando para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aunque este cuerpo se va desgastando, nuestra alma, nuestro espíritu se fortalece cada día más en la fe en el Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso al que vive y al que reina para siempre. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. Es difícil, hermano. A veces entre más predicamos, más problemas. A veces oramos por el enfermo sana y tú estás pasando por tribulación. El enemigo se enoja, el enemigo se molesta y te ataca cuando tú llevas el mensaje y las almas se salvan. Lo hemos visto. Lo hemos vivido por 18 años predicando el mensaje. Cada vez que Dios obra y hace milagros, también el enemigo se levanta para atacarnos, para que nos desanimemos. Estaba por allí leyendo cuando un hombre de Dios llamado Jimmy Swaggart, un americano que venía y predicaba por toda Latinoamérica y en muchos lugares y en muchos países, llenaba los estadios donde predicaba el mensaje de la palabra con poder y con unción, porque Dios lo usaba. Y llegó el momento que el enemigo luchó hasta derribarlo.
hasta hacerlo caer en pecado y de la gracia. ¿Sabe qué fue lo más duro? Que toda la gente, las iglesias y aún los pastores se levantaron contra él para acusarlo, para denigrarlo, para humillarlo, en vez de levantarlo y tenderle la mano y decirle: ánimo, soldado, levántate en el nombre de Cristo, porque muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Aleluya. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice la palabra de Dios. En vez de ayudarlo a levantarse, todos lo criticaban, todos decían: ese no es pastor porque ya pecó. ¿Y acaso nosotros no pecamos también? ¿Acaso los que hablaron nunca pecan? ¿Acaso los pastores que hablaron de Jimmy Swaggart y las iglesias y los hermanos que se fueron, mucha multitud se fue y se alejó de él, hablando mal de ese gran evangelista llamado Jimmy Swaggart? Pero ¿quién soy yo para criticar y para juzgar y para decir que él pecó? Cuando le llevaron a la mujer que había pecado, le encontraron en adulterio y la pusieron delante de Jesús, Jesús no la condenó, le dijo: yo no te condeno. Cuando todos se retiraron y le preguntaban y le decían a Jesús: ¿qué dices tú, maestro? Esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio y la ley dice que debe de morir apedreada. Y todos llevaban ya su piedra en la mano y todos estaban listos para arrojar la piedra y para matar a aquella mujer. Pero Jesús no la acusó. Y cuando Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos vamos a pasar por tentación, por tribulación, por necesidad. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Que el único ejército en este mundo que se matan entre sí es la iglesia. Es el ejército de Cristo. Es el único que se matan entre sí mismos, en vez de que se levanten y se den la mano y se fortalezcan en la necesidad, en la tribulación. ¿Usted cree que no se sentía mal este evangelista cuando falló y pecó? Y en vez de levantarlo, empezaron todos a caerle encima, como si era lo más vil del mundo. Pero un hombre, hermano, Billy Graham, otro hombre de Dios, cuando a él le preguntaron, cuando iba a dar una conferencia y le preguntaron que si qué pensaba de Jimmy Swaggart, él dijo que no estaba bien lo que las iglesias y la gente y los pastores habían hecho con él, que era necesario que se le extendiera la mano y se levantara y se le diera una palabra de ánimo y se le dijera: se puede, varón, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y ese es el error más grande que comete la iglesia: alzar la mano y señalar cuando el pastor peca, alzar la mano y señalar cuando el líder peca, cuando el hermano, cuando la hermana falla y peca. Estamos siempre atentos a ver qué hace mal, qué dice mal el pastor, para acusarlo, para decirle al evangelista que está en pecado, que está mal. Pero no le decimos: hermano, levántate, anímate y levántate, porque yo también soy pecador y puedo fallar. Es necesario que pasemos por tribulación, pero necesitamos apoyarnos unos a otros y animarnos unos a otros también. El pastor no es perfecto, él va a fallar. El líder no es perfecto, el diácono no es perfecto. Usted va a fallar, todos fallamos. Esa es parte de la aflicción. Pero allí está Jesús siempre esperándonos, como cuando aquel hombre esperó a su hijo pródigo. Y no le importó cómo venía, que se había gastado todos sus bienes en conrameras, y allá en el mundo se lo gastó en los vicios y quedó sin nada, y venía sucio y andrajoso, acabado. Pero aquel hombre, dice la historia que contó Jesús, cuando lo vio venir de lejos, corrió, abrió sus brazos y así como estaba sucio y hediondo, así lo abrazó y le dijo: eres mi hijo, habías muerto y hoy has vuelto a vivir. Estabas perdido y hoy apareciste. Si somos usted y soy yo. Se nos hace fácil juzgar, pero tenemos que abrir nuestro brazo y decirle: ánimo, hermano, vuelve a la iglesia, Cristo te ama y te está esperando. Hay gente que se fue de la iglesia porque falló, porque se desanimó en el momento de la tribulación. En vez de que todos lo rodearan y dijeran: hermano, ¿qué pasa contigo? Estás pasando necesidad, te vamos a apoyar, vamos a ver qué hacemos por ti, y traerlo de vuelta a la iglesia. Como el hijo pródigo lo abrazó y le dijo: hagan fiesta, traiga un anillo y póngale su anillo, que él vuelva a tener la identidad de hijo de Dios, y póngale ropas limpias. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo hoy. Por eso mucha gente se fue de la iglesia y nunca más volvió, porque en vez de encontrar amor y que lo arroparan en el momento difícil, no lo escucharon, no lo abrazaron y no le dieron ánimo. Por el contrario, lo humillaron y lo denigraron. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia diferente, ser hijos de Dios diferente.
cristianos diferentes. Necesitamos amar la obra de Dios y amar las almas, amar nuestra salvación. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Denle la gloria y denle la honra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero en el verso anterior, en el contexto dice, desde el 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Muchas veces viene también la aflicción por la rebeldía. Fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Verso 12, por eso quebrantó con el trabajo en sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudara. Dice, cuando estaban afligidos y angustiados, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Aleluya. Verso 19, por favor. Estamos en el Salmo 107. Aleluya. Y siempre voy a leer el contexto. Dice desde el 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. También Dios utiliza el dolor y la aflicción. Lo he predicado en otros mensajes, en otros temas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ese es el tema de un mensaje que he predicado, donde el Señor tiene que usar el plan B para llamar a la humanidad, porque no entendemos muchas veces con el mensaje de la palabra, no entendemos con el mensaje que nos trae a través del predicador, a través del pastor, y no entendemos si seguimos en rebeldía, seguimos en rebelión, hasta que Dios tiene que usar el dolor y la aflicción para hacernos volver, para hacer reconocer que necesitamos del amor de Cristo Jesús, y necesitamos humillarnos y reconocer que solo en Cristo y en Dios tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. El verso 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa de su camino y de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Cuántos hemos pecado y Dios ha sido bueno con nosotros? Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Verso 19, pero clamaron a Jehová. Ahí estaba la clave. Y ahí está la clave también para nosotros. Dice que cuando ya estaban afligidos y angustiados, porque Dios estaba operando en ellos para que se arrepintieran, dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y los libró de sus aflicciones. Y los libró de sus aflicciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta preciosa mañana? Aleluya. Envió su palabra y los sanó, dice, y los libró de su ruina. Oiga, Él dio su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el verso, gloria al Señor. 107:28, por favor. 107:28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones, porque Él cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, al puerto de la bendición. Pero el contexto dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda la ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová cuando ya el hombre está en aflicción y ya no puede más y sus piernas tiemblan y sus huesos en el dolor y en la aflicción. Él se está muriendo, entonces claman a Jehová y Dios los libra de todas sus aflicciones. Es allí donde está la salida. La salida no es irse de vuelta al alcohol y a la droga como muchos lo han hecho. Mucha gente que vino a Cristo y en el momento de la necesidad, de la tribulación, se van de regreso a refugiarse en la droga, en el alcohol, en la prostitución, con amigos del mundo. Pero esa no es la salida correcta. Ese es un error. El camino le parece derecho al hombre, pero su fin es destrucción. El camino correcto es clamar, volverse a Dios, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillado pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los librará y Él les dará la victoria. Aleluya. El enemigo huirá de nosotros cuando nosotros nos humillamos bajo la mano de Dios y resistimos al diablo. Dice, Él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Cristo Jesús? Aleluya. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 5, por favor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1 y su verso 5. Oh, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dice el verso 5 de la segunda carta, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué abunda en nosotros? El dinero. ¿Qué abunda en nosotros? La salud. ¿Qué abunda en nosotros? Las aflicciones. ¿Qué abunda en la iglesia de Cristo? En la iglesia que alaba a Dios, las aflicciones.
Por eso muchas veces vamos a la iglesia buscando un apoyo para la obra, para el centro de rehabilitación. Y en muchas, la mayoría de veces de las iglesias que recorremos en un domingo, no dice, hermano, por favor, disculpe, hoy no vamos a poder apoyarle. Tenemos 3 enfermos en la iglesia. Y vamos a otra iglesia, hermano, vamos a operar a fulano de tal. Acaban de operar a otro hermano. Y hay otra hermana que la van a operar también. Estamos reuniendo ofrendas para ayudarle con los médicos, con los medicamentos. En todas las iglesias de Cristo hay aflicción. Y yo sé que en esta iglesia no es la excepción. No solo usted se va a enfermar, también se enferma el pastor. También se enferma su esposa, ¿o no es así? Yo también me enfermo. Mi esposa también se enferma. Tenemos hijos que también el enemigo trae problemas a veces a través de los hijos. Porque es parte de las aflicciones. Es parte de la lucha. Por eso dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones. ¿Fue claro o no fue claro el apóstol Pablo? Claro que sí. No pudo ser más claro él. Pero a veces se nos olvida y pensamos que como soy hijo de Dios, yo puedo, yo arrebato, yo me empodero. Y hoy esa es la predicación de hoy en día, ¿verdad? Más de las predicadoras, de las mujeres que andan hoy en las redes sociales predicando. Tú eres una mujer empoderada, empodérate, arrebata, arrebata y arrebata. Reclama y di, esa casa es mía, y di, ese terreno es mío, y di, ese carro es mío, y siembra, ven, pon aquí 1000, pon 2000, y tu hijo va a sanar. ¿Quién dice que se puede comprar la sanidad? No podemos comprar a Dios. Es por gracia. Él ya llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz. Cuando Él quiera nos va a sanar. Cuando nosotros le supliquemos y clamemos, Él va a venir en nuestro auxilio. Él va a venir en nuestra ayuda. No es porque yo le voy a dar 5,000. No es porque yo le voy a dar 10,000. No, no es así. En el Salmo capítulo 6, ¿usted ha leído el Salmo capítulo 6? Abra su Biblia en el Salmo capítulo 6. Quiero mostrarle algo rápidamente, por favor. Salmo capítulo 6, quiero mostrarle. Miren lo que dice el salmista David. El salmista David también se enfermaba. Y dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová. David fue un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, que fue elegido y escogido por Dios. Dios le habló a Samuel, al profeta, que fuera a ungir a la casa de Isaí a uno de sus hijos que había él escogido, porque era conforme a su corazón. Pero este hombre también pecaba, también fallaba y también se enfermaba. Y en el Salmo capítulo 6, en una de las aflicciones que él tenía, él dijo, escuche, él dijo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Él dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Cómo estaba David? Estaba enfermo. ¿Y qué más dice? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen y mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo vendrás a restaurarme? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto más debo esperar para que vengas a sanarme? Sí, ¿verdad? Muchas veces decimos al Señor, Señor, acuérdate que estoy enfermo, ven y sáname. Vamos a las iglesias y los hermanos pasan por oración y a veces se ora por los enfermos y no sana. Y dice, ¿qué será? Que el predicador no tiene poder para sanar, no tiene el don de sanidad. No, no es eso. Es porque estás viviendo un proceso de santificación. Estamos pasando por un desierto donde el Señor sabe cuándo va a terminar ese proceso. No es el evangelista el que va a determinar y va a decir, ya porque yo digo ya eres sano. No, solo sana el que Dios ya en su plan estaba que ese día iba a sanar, y dependiendo también del clamor de cada uno de nosotros. El salmista le decía a Dios, ¿cuándo, Señor, vendrás? ¿Cuándo me aliviarás? ¿Hasta cuándo voy a esperar que me sanes? También se enfermaba como usted y como yo, porque era humano, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Nos vamos a enfermar, vamos a pasar por necesidad, sí, vamos a pasar por dificultad, sí. Vea lo que sigue diciendo. Vuélvete, oh Jehová, clamaba el salmista, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sol quién te alabará. Y él continuó su oración, me he consumido, dice, mi fuerza en mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi cama. La cama de David, del rey David, estaba mojada, su almohada, su cama, de tanto llorar. Riego mi cama con mis lágrimas y mis ojos están gastados de sufrir. ¿A quién no se le han secado los ojos y se le han hinchado de tanto llorar?
Cuando ves que no sanas, cuando ves que no hay una solución para tu problema, cuando ves que no hay una solución en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, en tu marido, en tu esposa, en tu esposo, con el trabajo, con el negocio, que no hay dinero, que no tienes para los pagos, y que nos afligimos y nos angustiamos y lloramos, y cuando hablan mal de ti, cuando te calumnian y te andan en chisme y te acusan de cosas que ni siquiera son ciertas, y te sientes tan afligido que tus ojos se hinchan de tanto llorar. ¿Acaso solo a mí me ha pasado? ¿Acaso soy el único? Yo sé que a todos nos toca pasar por esa situación, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero él termina diciendo, en el verso 9 el salmista dice: Jehová ha oído mi clamor, ha oído mi voz, ha oído mi ruego, Él ha recibido mi oración. Oiga, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento, solo es cuestión de clamar y esperar y confiar. Y eso es lo que muchas veces no sabemos hacer. Eso es lo que a veces nos cuesta aceptar, se llama voluntad de Dios. Por eso al tema le vamos a poner en esta mañana: vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios, que no es cosa fácil. No es cosa fácil aceptar que necesito pasar por angustia, por tribulación y por necesidad. San Juan capítulo 16, vea usted el verso 33 como dice, ya todos lo sabemos de memoria. Amén. ¿Qué dice? 16:33 de San Juan, que dice: aleluya, estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Todo lo que Él habló en el capítulo 16 y en todos los capítulos dijo Jesús: todo esto les he hablado para que en mí tengan paz. Porque en el mundo no vamos a tener paz. En el mundo tendrán aflicción, dice. Cuando estemos en este mundo y mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, vamos a recibir aflicción, vamos a ser afligidos. Nos van a calumniar, nos van a difamar, nos van a levantar chismes y nos van a hablar mal de nosotros y nos van a traicionar. ¿Cuántos usa el enemigo aún a los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos pastores se la viven hablando unos de otros? Y en las redes sociales uno habla del otro y el otro habla del otro, y así unos a otros están como enemigos, disparándose de un lado a otro, hablando mal. Pero no es así. Pero nosotros entendemos y dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a llegar el momento que vamos a tener necesidad. Vamos a tener problemas de dinero económico. Vamos a tener problemas de salud. Vamos a tener problemas con nuestra esposa, el esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Vamos a tener problemas de toda clase, de todo tipo, con tu trabajo, con tu negocio. Vamos a tener problemas, desánimos, desalientos, tristeza, aflicción, angustia. Pero Jesús lo aclara, dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos en 2 Corintios capítulo 1 versos 5 y 6. 2 Corintios capítulo 1 versos 5 y 6, ahí nos quedamos. En el 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6: pero si somos atribulados, es para nuestra consolación. Si somos atribulados, dice el apóstol Pablo, es para su consolación, para su bendición, para su santificación, para su transformación. Dice, para su consolación y salvación, la cual opera en la riqueza, no. Opera en el estar en salud todo el tiempo, no. Opera en el que no me haga falta nada, no. Opera en el que tengo mucha fe, no. Opera en el sufrir, dice. Escuche esto. Dice que toda la aflicción y todo lo que vivimos y toda la transformación y la salvación opera, pero en el sufrir, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, dijo el apóstol Pablo. Entonces también nosotros como iglesia, aunque no somos judíos, como gentiles, somos participantes también de las aflicciones de Cristo y de las aflicciones como pasó el apóstol Pablo y todos los apóstoles. Somos participantes.
Él dice: las aflicciones de Cristo así abundan también por el mismo Cristo, por nuestra consolación. Dice el verso 7: y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Él dice, tenía la esperanza que la iglesia de Corintios tenía una fe firme, aunque estaban viviendo la aflicción. Pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Si somos compañeros de las aflicciones del pastor, también en la consolación. Si en nosotros también nos toca sufrir, si a usted le ha tocado sufrir como el pastor, como su esposa y como los líderes y como otros pastores, como otras iglesias, también nos ha tocado participar de las aflicciones, también nos toca participar de la consolación. Para todos ha venido el Espíritu Santo a consolar, para todos ha sido enviado la gracia, para todos Dios trae restauración, para todos trae el Señor fortaleza, para todos trae el Señor, aleluya, la restauración de todas las cosas en nuestra vida. Para todos hay tribulación, pero también para todos va a haber bendición. Alguien diga gloria a Dios. ¿Ya se cansaron? Oh, pero ya los veo cansados, ya ni aménes escucho, le tengo que sacar un amén a cada ratito. ¿Seguimos o lo dejamos ahí? Colosenses 1:24. Vamos a procurar ir más rápido, entonces tengo muchos versículos, pero vamos a procurar hacerlo un poco más, leerlos más rápido los versículos. Abra su Biblia, Colosenses 1:24, por favor, para que avancemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Colosenses, por favor. Colosenses, ¿qué le dije? 1:24, ¿qué dice? Ahora me gozo en lo que padezco, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones que faltan. No, es que yo como ya me entregué a Cristo, yo ya no debo de sufrir. Por eso usted, hermana, usted arrebátele al diablo lo que le quitó, porque usted es una hija de Dios, usted es una sierva, usted es una... Y así le predican hoy en día, ¿verdad? Ahí se ven las redes sociales, las predicadoras que andan por allá y por acá hoy, que las invitan a eventos, así predican. Por eso usted, hermana, usted es una princesa, usted es esto, usted empodérese, usted arrebátele al diablo. Y predican que ya no hay que sufrir. Y entonces lo que predicó Pablo, lo dejamos ahí. Entonces la palabra la hacemos a un lado y voy a escuchar al predicador. No, voy a escuchar lo que dice la palabra. Por eso estoy predicando, pero lo estoy haciendo con los versículos. ¿De acuerdo? Con los versículos. Porque es bonito predicar. Venga, siempre, usted va a recibir más. Este año usted va a tener otro carro. Este año que viene usted va a tener otro terreno. Usted va a tener más palma. Usted va a tener esto. Venga, usted es hijo de Dios. Usted venga, usted no puede sufrir porque usted es un siervo. Y si el apóstol Pablo se apareciera por aquí y dijera, bueno, entonces mis aflicciones, ¿qué? O sea que yo solo iba a sufrir y ustedes iban a gozar. ¿Cómo? ¿Me está entendiendo o me estoy yendo por otro lado? Aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso siempre debemos de escuchar qué dice el predicador y si lo que está diciendo es bíblico. Hoy en día abundan los predicadores, pero hay que ver quién está predicando la palabra tal y como debe de ser. Bendito sea Dios. Gracias por la vida del pastor Simón, que con confianza nos da el espacio para compartir y predicar, porque él ya se dio cuenta, él ya vio, él ya analizó que no predicamos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que escuchemos. Necesitamos como iglesia, como cristiano, como persona, un mensaje que me haga que permanezca en el evangelio, que cada día me agarre más fuerza, que me aferre más a la palabra y que busque la transformación de mi vida, porque me espera la salvación, la corona de la vida eterna. Que no vivimos por emoción, que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe, aún en la necesidad, aún cuando todo está gris, aún cuando todo está oscuro, aún cuando no sabemos dar un paso más porque no vemos nada. Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Aleluya. 2 Timoteo 4:5, por favor. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista.
Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, preso suyo. Dice, de nuestro Señor Jesucristo, y ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. ¿Dónde estaba? ¿Y usted y yo? No nos ha tocado, ¿verdad? Y aún así no queremos venir a la iglesia. Nos tiene casi que ir a traer. Nos tiene que estar hablando. Apúrese, hermana, hermano, cámbiese temprano. Hermano, ya es tarde y no ha venido al culto. Hermano, véngase. Hermano, anímese. Con unos medios problemillas que estamos pasando por ahí, ya estamos bien desinflados, bien desanimados. Y el apóstol Pablo preso y diciendo, ánimo hermanos, hay que aguantar las aflicciones, me acaban de apedrear y mírenme cómo estoy, aquí todo golpeado, pero mi fe no se ha disminuido, mi fe se ha fortalecido, estoy preso, pero aquí estoy echándole ánimo a la iglesia. ¿Amén o no amén? Romanos 8:18, ya vamos terminando, no se desesperen, 2 versos más y acabamos. Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, las aflicciones del tiempo presente, los problemas que usted y yo vamos a tener en esta tierra, las dificultades que hoy estamos viviendo, que hemos vivido y que todavía vendrán y que viviremos, no se comparan con la gloria de Dios que nos espera, no se comparan con la bendición, no se comparan con el lugar que nos espera, donde vamos a vivir por toda la eternidad. Aleluya. Ánimo, hermanos, no les escucho ánimo, la verdad. Anímense. Sigamos luchando. Vamos acabando. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía, escuchen, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién habla? De Cristo Jesús. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara o perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo perfeccionó Dios a Cristo en un cuerpo humano como el suyo y como el mío? A través de las aflicciones. Era necesario. Él llevó y está llevando Dios muchos hijos a la vida eterna, al cielo. ¿A través de quién? Del puente que se llama Jesucristo. Pero era necesario, aleluya, que este cuerpo del Señor Jesús también fuera perfeccionado por aflicciones. El autor y consumador de la fe, el autor de la salvación de nosotros. ¿Cómo fue perfeccionado? Dice que allá cuando fue a orar en Getsemaní, él dijo en el capítulo 26 de Mateo, y al verso 41, en el 41 él dijo, orad y velad porque a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Pero en el contexto, los versos anteriores, él dice que estaba afligido y él le dijo a los discípulos, estoy afligido hasta la muerte, estoy triste hasta la muerte. Era una aflicción que tal vez nunca en la vida nosotros vamos a experimentar, tanto así que él sudó gotas de sangre. Y científicamente y médicamente ha sido comprobado por qué Jesús derramó gotas de sangre de tan intensa que era la aflicción que él tenía. ¿Nos hemos afligido? Sí. ¿Hemos pasado por angustia? Sí. Y nuestro hermano pastor Simón ha sido para usted un espejo de la aflicción, un ejemplo de aflicción. ¿Pero dónde está? Ahí está el pastor. ¿Ya agarró camino y mejor se fue a Estados Unidos porque aquí no hay mucha ofrenda? No, ahí está. ¿Ya se fue a Europa a trabajar a España porque no hay dinero aquí para que la hermana tenga medicamentos? No, ahí está sentado. ¿Está pasando y ha pasado aflicción? Sí. ¿Ha clamado y el Señor lo ha fortalecido? Sí. ¿Hay victoria para el pastor Simón y su esposa? Sí. Porque está confiando en el que le dio la vida y el privilegio de ser su pastor de su iglesia. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. ¡Aleluya! Vemos nosotros en los demás las aflicciones y nosotros aprendemos de los demás. Que así como Dios le ha fortalecido y él ha soportado y vive en la aflicción,
y no se ha echado para atrás. Así nosotros también es necesario que pasemos. Y así como Él ha aguantado, también nosotros tenemos que aguantar. No nos vamos a ir para atrás. Todos los que hoy estamos aquí, desde hoy de este mensaje, nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que tener otra mentalidad, otra forma de pensar y otra forma de ver las cosas. Que si otros se han ido, yo no voy a irme para atrás. Lo que vamos a hacer es que vamos a ayudar a traer de vuelta a esos soldados que cayeron y hoy están por allá abatidos y desanimados, y ahí están, que se sienten destruidos y destrozados. Pero en lugar de nosotros regresar en la aflicción, aún con toda la aflicción, vamos a ir y le vamos a hablar y los vamos a ayudar a que se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a fortalecer al débil, y vamos a ayudar al cansado, y vamos a levantar al que ya no puede dar un paso más. Vamos a ayudar a seguir adelante juntos en la aflicción, en la angustia, en la tristeza, en la necesidad. Vamos a llegar a la vida eterna. Vamos a llegar hasta el final. Póngase de pie en esta mañana y ahí de pie denle una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas.